Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Este versículo en forma completa dice, y leemos de ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Extraigo esta frase de este versículo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, Señor, ante tu presencia dándote gracias por tu gran amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que siempre tu palabra nos bendice. Te rogamos, Señor, nos guíes y nos dirijas al ministrar y predicar hoy esta palabra para tus hijos y para tus hijas. Que nuestra mente y nuestro corazón se pueda abrir y ser sensible a la voz de tu Espíritu. Señor, gracias por lo que hoy usted nos enseñará y cómo nos guiará. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Estamos en la serie Camino al Poder y el tema de hoy será Cristo nuestro ejemplo. Eso es lo que hablaremos. Cuando vemos ese versículo, es lo que escribió, y puedo decirlo así, es lo que escribió el Espíritu Santo a través de la mano del apóstol Pablo. Aquí nos dice que este es el único evangelio aceptable. Es aquel evangelio predicado en poder y en demostración del Espíritu Santo. Es imperativo, urgente que cada uno de nosotros, usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, comprendamos lo que la Biblia nos enseña. Comprendamos cómo funciona el evangelio. Y luego que podamos comprender y ver cómo funciona el evangelio, podamos salir de este lugar para predicar solo esta clase de evangelio. O sea, un evangelio no tan solo en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en muchos pasajes, y quizás no con las palabras que voy a mencionar, pero sí hay una gran verdad al leer la Escritura. Dios honrará su fe si usted anda en santidad. Dios honrará su fe si usted anda en santidad. O sea, si usted es como su maestro, como lo hemos visto en las temáticas pasadas, si usted es perfecto en su caminar con Dios, moviéndose por supuesto en su fe, usted va a encontrar que Dios honra aquello que usted predica y que usted proclama. O sea, es como decir, si usted camina con Dios, vive en la fe, vive en santidad, obedece a Dios, cada vez que usted abra su boca para hablar del evangelio, Dios honrará esa fe. Cuando vamos a la escritura en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23,
Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Importante esto. El cual no hizo pecado, o sea, no fue pecador, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es impresionante esto. Por eso cuando hablamos de que Cristo es nuestro ejemplo, debemos verlo también que Cristo es nuestro ejemplo en palabra y también en verdad. Cuando andamos con Cristo, y creo que usted camina con Cristo, ¿no? Cuando andamos con Cristo y cuando andamos como Él anduvo, entonces podemos hablar también como Él habló. No se trata tan solo de repetir frases aprendidas, de repetir lo que Jesús dijo para que ese poder se active o esa fe sea respaldada. Nosotros debemos andar como Cristo anduvo, entonces podremos hablar como Cristo habló. Esta no es una condición de labios, o sea, es una condición del corazón. Recuerde que ayer hablábamos de otra temática y hablábamos de que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Eso es muy importante. Si nosotros entonces andamos con Cristo, podremos hablar como Cristo habló. Antes que podamos caminar como Cristo caminó sobre esta tierra, no hablo del sentido de los pasos, sino hablo en el sentido de las acciones, los hechos, la vida, la forma, la manera en que Él se conducía como persona, su carácter, todo aquello. Entonces, si nosotros vamos a caminar como Cristo caminó, a hablar como Él habló, debemos primero empezar a pensar como Él pensó. Toda acción, y eso lo debemos saber, toda acción es el resultado de un pensamiento. Usted primero lo piensa y luego lo hace. Yo sé que existe esa frase, dice, lo hice sin pensar. Pero la verdad es que toda acción tiene antes un pensamiento. Y toda acción, como dije, es el resultado de un pensamiento. Sus acciones son producidas por lo que usted piensa. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted piensa? Y es ahí entonces donde la palabra nos lleva a que nosotros debemos pensar como Cristo. Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios 10:5 y les dice, llevando cautivo, la frase que quiero marcar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestra mente debe estar pensando como Cristo pensó. Todo pensamiento entonces debe ser cautivado a la obediencia a Cristo. Es como decir, sus pensamientos van a ser controlados por Cristo. Esto requiere de un acto de consagración y tiene que ser determinante. Es como una determinación y es una aplicación continua, ya que la mente tiende a desviarse, es rápida. Ahora mismo usted está aquí y puede estar pensando en su casa, en el viaje, en el vehículo, en el gato, en el perro, en la comida. La mente es rápida. Y cuando entonces entendemos eso, que nuestra mente es rápida, o sea, se desvía con mucha facilidad. Y como se desvía con mucha facilidad, entonces nosotros tenemos que entender que requiere de parte nuestra un acto de consagración, un acto de determinación, una aplicación continua a tener la mente de Cristo. También requiere de un intercambio voluntario. Es como decir, dejando las cosas pasadas, los pensamientos pasados y aceptando como nuestra la mente de Cristo.
Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Y Pablo viene y les habla y les dice de esta manera muy clara: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando usted y yo éramos niños, y seguramente nos pasó una y otra vez en el colegio, el maestro de castellano, así se le llamaba, ¿no? El maestro de castellano le hubiera hecho ver a usted que en la palabra haya estaba el verbo principal de esta oración. Haya pues este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Esto es un acto de la voluntad. Es como preguntarle al hermano que está a su lado, decirle: hermano, usted desea, usted quiere que Cristo controle su mente. Ahora, sé que para nosotros suena un poco es complicado decir, bueno, ¿cómo eso que Dios me controle? ¿Y acaso no tengo libre albedrío? Sí, pero mire lo que ha hecho con su libre albedrío. Mire lo que ha logrado con su libre albedrío. Mire cómo lo tiene su libre albedrío. O sea, es mejor decir: Señor, controla mi mente. Cuando usted nace de Dios, y todos los que han nacido de Dios aquí dicen amén. Cuando usted nace de Dios, lleno del Espíritu Santo, usted tiene dos mentes. Y es inevitable. En la nueva creación tienes la mente de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Y en la antigua, en el viejo hombre, tienes la mente carnal. Si andas en la mente carnal, estás muerto. ¿A qué estás muerto? No digo que estés muerto, dejaste de respirar, tu corazón ¡pum!, explotó. No, estás muerto en lo espiritual. Y no hay duda que aunque estemos dentro de este lugar que es la iglesia, templo, no significa que estemos vivos. Hablo de lo espiritual. O sea, si usted anda en la mente carnal, está muerto. Ahora, tener una mente espiritual, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra, es tener vida y tener paz. O sea, usted está en paz si está con una mente espiritual. Así que usted, por un acto determinado de su voluntad, debe permitir que su mente, la mente de Cristo, sea entonces su mente. Póngame atención, porque si no va a quedar desmentado. Yo trato de explicarlo de la mejor manera posible. Ahora, usted tiene que permitir entonces que la mente de Cristo sea su mente. Entonces usted va a tener una mente controlada y sana. Recuerde que sus acciones son un producto de sus pensamientos. Usted lo pensó y lo hizo. Accionó, actuó porque lo pensó. Usted cuando sale de este lugar o cuando salga de este lugar, haga un ejercicio. Es automático. Usted sale de este lugar y se va pensando cómo va a ser el almuerzo. O ya lo hizo y su esposo va pensando qué habrá hecho de almuerzo. Y por último se hace una idea en su mente de cuál es el almuerzo. Y cuando llega, ¿cierto que no es el mismo? La mente es así. Entonces, todas nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos. Si es posible ser victorioso en cuanto a los pensamientos, la única manera es tener la mente de Cristo. Ahora, quiero enfatizar esto. Anda una mosca. Esto no significa que Satanás no pueda venir con sugerencias malas aunque usted tenga la mente de Cristo. Pero nosotros podemos rechazar, permanecer
en lo que Cristo quiere que permanezcamos, o sencillamente nosotros podemos permanecer en lo malo. Una mente sana es una mente controlada. Y no tan solo de control de manejar, sino de control de no accionar aunque las situaciones sean adversas. Tener el control, dominio propio. Una mente sana, como dije, es una mente controlada. Los malos pensamientos pueden ser expulsados, llenando por supuesto la mente de pensamientos correctos. ¿Piensa cosas malas de pronto? Claro que sí. ¿Y usted qué tiene que hacer? Normalmente nosotros como cristianos decimos: Señor, ayúdame. Oh, Señor, cúbreme en tu sangre, Señor. Guárdame de esto, Señor. Líbrame de esto, Señor. Porque hay pensamientos que llegan a su mente. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 tenemos las instrucciones de lo que debemos pensar. Pablo escribe a los filipenses y les dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, haga la lista, todo lo honesto, wow, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alguien dice: me lo lee de nuevo, pastor, porque sabe que parece que no tengo nada. O sea, la palabra de Dios nos está llevando a entender que debemos tener la mente de Cristo primero para poder ser como Cristo era. Porque este asunto no es en palabras, vuelvo a insistir, esto es poder del Espíritu Santo. Y para poder tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos entonces tener la mente de Cristo. Van a venir muchos pensamientos a su mente, porque la mente piensa. Pensamientos de lujuria, pensamientos de violencia. Y creo que ellos mayormente son espíritus que vienen y vienen sin ser invitados a nuestra mente. A veces cosas ilógicas que usted nunca pensaría. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y dice: pero ¿cómo estoy pensando esto? Ay, Dios mío, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ahora, tú no has pecado cuando algún pensamiento se atraviesa, cuando viene a tu mente. Ahora, pero si tú te entretienes en ello, tú pecas. O sea que pasen, ok, pasó. Ay, gracias, Señor. Pero cuando se quedó ahí, ay, y sonido, llegan los más pajaritos, hay el problema. ¿Me estás entendiendo, cierto? La manera, hermano querido, de desalojarlos, de echarlos, de expulsarlos, es llenar tu mente con las cosas buenas, correctas y honestas. Es muy natural en el ser humano, porque somos así los seres humanos, pensar mal de alguien. ¿Ha pensado mal de alguien alguna vez? Dice pastor, la lista se me acabó el libro. Y después que pensamos mal por mucho tiempo, supimos la realidad y no era así como nosotros pensábamos. Qué terrible. Y más encima de pensar mal, nos pusimos a hablar. No, si yo sé que es así. Aparte que siento de parte de Dios. Es terrible la mente. Ahora quizás, ¿qué cuestión está pensando de mí? Cuidado. Su mente es rápida. Ahora, entiéndame por favor. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas.
Él no hizo pecado, Él no pecó. Y a nosotros nos cuesta entender esto. Estuvo en esta tierra pecadora, corrupta, y aún así Él no pecó. Cristo no vio, y lo digo así, Cristo no vio en pecado, o no vivió en pecado habitual, como le podríamos decir. Y Él no hizo ninguna excusa para el pecado. O sea, Él no tuvo que utilizar ninguna excusa porque nunca pecó. Nosotros estamos llenos de excusas. No, si es verdad, si en serio, si es verdad, no, si yo lo vi. Pero ¿estás seguro? Sí. Nosotros usamos excusas para nuestro pecado. Y Jesús no utilizó ninguna excusa porque Él no vivió en un pecado habitual. No hizo nada que pudiera ser indicado como maldad. Ahora, Él resistió al diablo y resistió también la tentación. Y como lo aprendimos en los temas anteriores, Jesús lo hizo como hombre, no como Dios, como hombre. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo dice ahí, por supuesto, en Hebreos 4:15. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, esto es totalmente contrario a la enseñanza religiosa. Totalmente contrario. Podemos decir que como resultado la mayoría de la religión no tiene poder cuando se enfrentan a aquellos que necesitan liberación. ¿Por qué? Porque lastimosamente los que están endemoniados o los que están, como dice, encadenados en el pecado, no pueden ser liberados por otro pecador. Complicado. O sea, usted no puede echar fuera un demonio teniendo un demonio. Esto es una realidad. Esta es la razón, hermano querido, por la que tú debes oír, debes saber, debes creer y debes vivir en esto. Porque si no, no lograremos absolutamente nada. O sea, no debemos seguir la tradición religiosa de la cual todos hemos sido parte de una u otra manera, sino realmente ver lo que la Biblia dice, como si nunca antes hubiéramos visto lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy día hay tanta tradición religiosa que hasta la interpretación bíblica lo hacen religiosamente. A veces digo yo, hay que resetearse, hermano, y lee la Biblia como si nunca la hubieras leído. Abierta tu mente para que Dios te hable. Entonces, cuando miramos la Escritura y vemos el camino que tenemos que caminar, si queremos tener ese poder de Dios, ¿cuántos quieren ese poder de Dios? Si queremos tener ese poder de Dios y predicar el evangelio, la única forma aceptable de Dios es que nosotros tengamos la mente de Cristo. La iglesia por la que Él murió, por la que Él vino, no va a haber, ni tampoco puede ser una máquina religiosa tradicional derrumbada. Hay cosas lindas en la religión, y yo creo que usted también ha tenido la experiencia de estar en muchas iglesias en donde hay cosas tradicionales que son muy lindas, que son muy hermosas. ¡Ay, qué lindo! Y pensar que hacen siempre lo mismo. ¡Oh, mira, predican lo mismo!
Y los hermanos dicen amén, amén, aunque no tengan idea lo que están diciendo. Porque la religiosidad está así. Yo prefiero que usted me diga amén cuando sepa lo que está diciendo. Si va a confirmar algo que no tiene idea, mejor calle la boca. Así que no me preocupa que usted me confirme o no me confirme. Solamente trato de enseñarle lo que usted debe aprender. Y hoy día la máquina religiosa, esa maquinaria religiosa tradicional, derrumbada, que no tiene poder, que se va en puro bla, 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 que no logra absolutamente nada, que la gente va a esa iglesia y no cambia, no tiene un encuentro con el Señor. Esa gente no es tocada, no es alcanzada. Tenemos que entender que el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que está haciendo la obra de Dios, lo que Dios quiere. Tú y yo, hermano querido, tenemos que hacer esta obra. Así que tenemos que resistir en esta avalancha religiosa que nos dice que no podemos vivir venciendo el pecado. Es como la gente religiosa dice: no, es que no se puede vivir en santidad. No se puede. ¿Usted cree que no se puede? Humanamente no. Pero si usted tiene la mente de Cristo, usted llenará su mente con cosas buenas. Por eso Pablo decía: todo, todito, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Entonces, permanecer en Cristo es andar en el Espíritu de Dios. Permanecer en Cristo es resistir al diablo y no le vamos a dar lugar al diablo. El diablo aquí no tiene lugar. En tu vida Él no tiene lugar. En tu casa el diablo no tiene lugar. Hagámoslo de nuevo. El diablo aquí no tiene lugar. En tu vida el diablo no tiene lugar. En tu casa el diablo. Así que apenas llegue, échalo fuera. O sea, la Biblia dice que si nosotros permanecemos en Cristo, tenemos el poder de Dios para resistir al diablo. No darle lugar al diablo en nuestra vida ni en ningún área de nuestra vida. Ahora, la carne es el lugar o es la forma a través del cual Satanás actúa. Es la carne la que el diablo utiliza para actuar, para moverse. Y la carne en sí viene a pasar a ser el cuerpo. Así como con seguridad, por supuesto, usted y yo somos el cuerpo espiritual de Cristo, entonces la carne es la que el diablo puede utilizar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Como ya hemos repetido varias veces, la obra de Dios depende de vasos humanos, como usted y como yo. Usted y yo somos los vasos que Dios va a usar. Mírelo, hermano, que está al lado así, dígale: increíble, Dios te va a usar. El hermano te miró y no la creyó. Hermano, Dios te va a usar. Si aquí no importa la cara que tengas o que seas grande, pequeño, rubio, moreno, no interesa. Hermano querido, Dios te puede usar. Ahora, el mensaje real de Pentecostés es simple. Dios el Padre, a través de Dios el Espíritu Santo, mostrando a su Hijo a través de un vehículo humano llamado iglesia. O sea, todo fluye de esa manera. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros, la iglesia, somos el instrumento de Dios para llevar el evangelio de poder a este mundo. Ese siempre ha sido el plan de Dios.
Si no, Cristo no se hubiera ido, se habría quedado. Y ahí estaríamos en problemas, porque tendríamos que invitarlo de allá, de Israel, invitarlo para acá, a ver si puede venir a un culto. Está llena la agenda. Y muchos de nosotros partiríamos allá. Y justo cuando llegamos a Israel, no, es que está en Europa ahora. Dios mío. Por eso Él se fue. Y Él dijo: les daré el Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin. Y haréis mayores cosas que estas. Imagínate, ahora estamos aquí en la ciudad de Chillán, a 14 kilómetros de Chillán, en medio de un terreno, como dice así, de campo. ¿Y quién se imagina que Dios está aquí? Y tú y yo sabemos que Dios está. Dios está aquí. Entonces siempre ha sido el plan de Dios ese: usar a la iglesia como el instrumento. Tú y yo tenemos que ser esa vasija en la cual el Señor va a derramar de su poder. Entonces, si tú realmente deseas el propósito de Dios en tu vida, entonces con seguridad esto es digno de tu atenta consideración. O sea, tienes que poner mucha atención, porque aquí en este sentido debemos pedirle a Dios que nos ayude, sin importar cuál fue tu opinión anterior, sin importar cuál fue tu idea anterior o tu concepto anterior o cómo veías tú a la iglesia anteriormente. No interesa lo que hayas pensado. Dios siempre ha querido obrar a través de su iglesia con el poder de Dios. Ahora, la pregunta tenemos que analizarla. ¿Qué dice Dios sobre el pecado? Lo que Dios desea es que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos fuera del pecado. No tenemos nada que ver con el pecado. Que vivamos una vida en santidad en todo tiempo. ¿Sabe? Hay una razón por la cual unos tienen poder y otros no tienen poder. Y no es que Dios haga excepción de personas. No es así. Yo conozco a muchos evangélicos que dicen: no, es que estamos en la iglesia, nosotros vamos a la iglesia, y en esa iglesia hay poder, y yo también tengo ese poder, y hacen así y no pasa nada. Esto le pasó a unas personas que vieron a Pablo orar por los enfermos y creían que era fácil. Por eso digo, no es en palabra, porque ellos hicieron exactamente lo que Pablo hacía. Dijeron las mismas palabras, las mismas frases, el mismo énfasis. Las comas y los puntos estaban puestos en el mismo lugar, e incluso con la misma impostación de voz, el mismo zapateo si hubo, pero no pasó nada. Y eso es una verdad. O sea, no es que tú dices: alabado sea Jehová, oh, la gloria de Dios cayó, y ya, no hay nada de eso. Entonces hay una razón, hermano querido, por la cual unos tienen poder y otros no tienen poder. Y vuelvo a insistirte en esto. El poder es el resultado directo de la fe, y la fe viene por la obediencia a Dios. O sea, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, obediente a la palabra de Dios, entonces tu fe va a ser respaldada. Y cuando tú ores por un enfermo, ¿qué va a suceder? El enfermo se sana. Y tú no vas a salir y decir: ¡ay, sané a un enfermo! ¡Sané a un enfermo! Ándate a acostar. No, el que lo sanó fue el Señor. Porque el poder viene de Él. Veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22. Amados, dice: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, el cual y cualquier cosa o cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que cualquier cosa que nosotros pidamos,
La vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardando, obedeciendo, haciendo la obra de Dios de acuerdo a lo que Él quiere. Y en ese sentido, entonces, estamos haciendo lo que le agrada al Señor. ¿Ves aquí entonces la posición? ¿Ves el lugar? Es una posición de fe. Es una posición de poder. Entonces, la esperanza, hermano querido, está disponible para las personas sin santidad, pero la fe no está disponible para ellos. Solo la esperanza. Usted tiene fe. ¿Por qué? Porque ha creído en el Hijo de Dios. El que está allá afuera no tiene fe. Aunque ellos digan, yo tengo fe que me va a ir bien. No, no tienen fe. La fe radica en Dios, o la fe debe ser puesta en Dios. Si la fe estuviese disponible sin santidad, entonces la gente que nunca puede ver a Dios tendría poder para pedir y recibir cualquier cosa que deseara, porque la promesa incondicional de Dios a los que tienen fe es: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Me siguen esto, no? Dios también dice en Hebreos 12:14: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los que están afuera solo tienen esperanza, no tienen fe. La religión enseña al hombre que él puede pecar todos los días, pero Dios dice: sed santos como yo soy santo. Nosotros nos conformamos, es que la carne es débil, es que nosotros fallamos, es que no somos perfectos, es que nosotros siempre vamos a estar cayendo una y otra vez, pero el Señor nos perdona y vivimos pecando. Nos acostumbramos a esa forma de vida y la religión le dice: no importa que haya pecado, el Señor lo perdona. Y otra vez al otro día, y 10 pecados. Este día, ¿cuántos hizo? 20. El otro día hizo 10. Son 30. Pero el Señor los perdona. Entonces la pregunta es: ¿cuándo vamos a llegar a la perfección? Es como el fumador que quiere dejar de fumar y fuma más cada día. No podrá nunca dejar de fumar. Necesita renunciar a eso y dejarlo de una vez. No se deja esto de a poco. Y el problema de que la religión nos enseña es que hay que ir dejándolo de a poco. ¿Cómo vas a dejar el pecado de a poco? O lo cortas de una vez o el pecado te mata. Tú tienes que renunciar a eso. Por eso dice: sed santos como yo soy santo. Entonces la pregunta aquí es: ¿a quién vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios en lo que dice en su palabra, o le vamos a creer a un sistema religioso que evidentemente ha llegado a un punto en el que desfigura totalmente a Dios? La santidad, hermano querido, es el Espíritu Santo viviendo la vida de Jesús a través de los que creen en Dios. De los que creen en Dios. Entonces, si es así, Él hará las obras de Jesús a través de mí, a través de usted. Pablo escribió a los Corintios y les dice allí, 1 Corintios 15:34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Miren lo que dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo? O sea, hay gente en la iglesia que lamentablemente no está velando, no está despierta, está pecando, y es una vergüenza que lo hagan. ¿Por qué? Porque lastimosamente no conocen a Dios, aunque asistan a la iglesia. Ahora, la Biblia dice, de acuerdo a 1 Corintios 1:30, que Cristo Jesús ha sido hecho nuestra justificación.
Tú no puedes tener poder con Dios cuando estás dormido. Hablo espiritualmente. Así que Dios dice y utiliza a través de Pablo esta palabra fuerte, directa. Dice: despiértate. O sea, deja de estar justificándote para pecar. Comienza a andar en el Espíritu. O sea, es tiempo que te despiertes y te des cuenta que la forma de vida que llevas nunca tendrá poder de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Solo eso es permanecer en Cristo. Ahora, si usted y yo caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, no vamos a satisfacer la lujuria, no vamos a satisfacer todo lo que la carne quiere que hagamos. Los cristianos espiritualmente dormidos, miren lo que digo aquí, suena extraño, ¿no? Cristianos entre comillas. Los cristianos espiritualmente dormidos no son guiados por la palabra de Dios ni por el Espíritu de Dios. David dice en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué guardas en tu corazón? El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es redarguir. También es convencer, que sería un sinónimo, convencernos de que hemos pecado. Entonces nos convence de justicia y del juicio por venir. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos y ordenamos nuestra vida y la alineamos al propósito y voluntad de Dios. Por eso tenemos que caminar en los pasos de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu siempre convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La palabra, hermano querido, tiene que estar en el corazón para conocerla tal como es. Si no sabemos lo que es pecado, entonces no hay forma de que el Espíritu Santo pueda juzgarnos y revelarlo a nuestra vida. Pero si la palabra está en nuestro corazón y estamos llenos del Espíritu Santo, escuche bien esto, entonces aún antes que pequemos, el Espíritu Santo nos hará saber que es pecado y no tenemos que hacerlo. Y nosotros elegimos. El Espíritu Santo no es que te va a forzar y te va a doblar entero para que no vayas para allá. No. Te va a decir, te va a hacer sentir en tu corazón que no está bien lo que vas a hacer y tú decides. Tenemos que caminar en sus pisadas. Y Él nos dejó ejemplo para que andemos en sus pisadas. Ahora, los que dicen que no podemos vivir venciendo el pecado tendrían que quitar esto de la Biblia, tendrían que eliminarlo, porque la Biblia dice que Jesús no conoció pecado y ella me dice que yo siga sus pisadas. Mateo 8:16 dice: Jesús sanó a los enfermos por la palabra. Con su palabra los sanó. O sea, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y sanó con su palabra. Entonces, si nosotros entendemos esto, es lo que la palabra nos enseña que podemos también hacer nosotros si tenemos la mente de Cristo, si caminamos tras sus pisadas, si hacemos la voluntad de Dios. Y esa palabra de autoridad que Dios nos ha dado sanará a los enfermos. Dios obrará a través de ello porque Él respaldará esa palabra de Dios. Recuerda lo que dijo Pedro cuando levantó a ese cojo: no tengo plata, no tengo oro. Se parece a nosotros, ¿cierto? En eso se parece a nosotros, Pedro. No tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. ¿Y qué dice ahí? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Levántate y anda, le dice. Y el cojo se incorporó. ¿Por qué? Él dijo algo que tenía.
¿Dónde estaba eso? Dentro de su vida. Él caminaba tras las pisadas del Maestro. Él vivía en santidad. Él tenía la mente de Cristo. Por lo tanto, él con autoridad lo dijo. Y no es que Pedro tenía autoridad en su voz, en sus palabras, sino que más allá de eso estaba Cristo en él. Por lo tanto, lo que él dijera, Dios lo iba a respaldar. Señor, yo quiero que este monte salga, y el monte se va, porque Dios respalda esa palabra. Entonces, como cristiano debemos asegurarnos de que nuestras palabras sean también con autoridad. Y no hablo de grito, no hablo de presión. Muchas gentes me dicen: pastor, usted predicaba antes, pero y ahora te hablo tranquilamente y te llegan los garrotazos igual. Y te vas bien golpeado, moreteado a casa, alineado. Y también te vas enojado a veces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. En ese sentido, entonces, debemos utilizar lo que Dios nos ha entregado y asegurarnos de que nuestras palabras sean también con autoridad. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 21, versículo 21, podemos estar seguros de esta gran verdad. Porque Jesús respondió y les dijo a ellos: de cierto os digo. Aquí vemos algo impresionante. Yo sé que cuando el Señor Jesús veía a sus discípulos frente a él, todos los discípulos ahí, porque a ellos les hablaba, y también junto a los discípulos, a los primeros creyentes que lo seguían, había muchos. Y él personalmente les dijo en ese momento del tiempo, de la historia de su ministerio, dice: de cierto te digo. Es como decir en nuestro lenguaje: te digo a ti. Y yo veo así su dedo, ¿me entiende? Como que me lo imagino: de cierto te digo a ti, señalando hacia esos discípulos. Pero han pasado 2000 años después de ese momento, y yo creo que también nos estaba señalando a nosotros. Te digo a ti. Te digo a ti, Juan, a ti, Roberto, a ti, Rosa, como quiera llamarlo, agregue su nombre, quien sea que fueres. Te digo a ti que si tienes fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, como le dijo a los discípulos, sino que si dijeses a este monte: quítate, desarráigate, échate en el mar, te será hecho. Wow. Y ahí nosotros decimos: pero ¿cómo no? Usted se imagina un monte moviéndose. Para que nuestras palabras tengan poder como Jesús, no debe haber engaño. Engaño significa malicia, significa maña. O sea, ninguna de estas cosas deben estar en nuestra boca. Nada de eso. Debemos ser transparentes, no debemos usar máscaras. No podemos ser una cosa en el púlpito, en la iglesia, y algo diferente en la casa, con nuestras familias, o en el trabajo, o en la calle. No podemos ser diferentes. Tenemos que ser exactamente iguales. Debemos en todo momento permanecer en Cristo. Entonces, no solo debemos hablar como Jesús habló, sino que debemos andar tras sus pisadas. Jesús caminó en el Espíritu, aún estando físicamente sobre esta tierra pecaminosa. Él caminó en el Espíritu. De acuerdo a Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, él caminó en el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. ¿A dónde te está llevando el Espíritu a ti? ¿O tienes malicia en tu mente, maña en tu forma de vida?
Nosotros como sus seguidores somos llamados a andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 Pablo le habla a los Gálatas y les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, lo opuesto tiene que ser, por supuesto, tiene que ser verdad. Si no andas en el Espíritu, y lo digo así, si no andas en el Espíritu, entonces vas a andar o vas a satisfacer los deseos de la carne. Es simple. Si andas en la carne es porque no andas en el Espíritu. No puede, hermano querido, usted decir: no, es que lo que pasa es que estoy estoy al medio, espíritu y carne, espíritu y carne. No. No puede una fuente vertir dos tipos de agua. No puede ser dulce y amarga al mismo tiempo. O es dulce o es amarga. Y esto debemos aprenderlo. Entonces, en ese libro de Gálatas, Pablo le habla, dice, y les dice, tratando de enfocarlos, porque les da un mandamiento ahí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, eso es un mandamiento a los creyentes en ese momento. Ahora, cuando vemos los versículos del 19 al 20, habla de las obras de la carne. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia. Lo estoy diciendo bien lento para que no se ofenda. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Wow. Y sigue: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Estas obras de la carne, hermano querido, no deben estar presentes en la vida de aquellos que andan en el Espíritu. El versículo 17 dice que si andas en el Espíritu no vas a satisfacer las obras de la carne o los deseos de la carne. Hay algunas personas que conservan algunas de estas obras de la carne en sus vidas, haciendo muy poco esfuerzo, si aún hacen eso, para vencerlas. Están allí presentes en su vida y no hacen ningún esfuerzo por eliminarlas, por erradicarlas, por sacarlas de su vida. Y estas son las personas que continuamente se preguntan por qué no tienen poder cuando oran. El versículo 21 dice que aquellos que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, si tú y yo no somos dignos del reino de Dios por hacer tales cosas, entonces ciertamente no haremos las obras del reino. Sería imposible. Entonces vuelve otra vez Pablo a decir: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienen que luchar contra esos deseos de la carne. Como dije al principio, vendrán pensamientos, se atravesarán, pero usted no deje anidar esos pensamientos, elimínelos, sáquelo, piense cosas justas, correctas, en donde Dios sea glorificado en su vida. Ahora, es un mandato de Dios que nos despojemos del viejo hombre. Yo sé que todos quieren que Dios venga y saque al viejo hombre y lo elimine, lo barra, lo borre. No, Él nos pide a nosotros: echen al viejo hombre, echa al viejo Hugo, échalo, sácalo de ti.
Y es lo mismo para usted. El José, el Mario, el Joaquín, la María, la Rosa. Es que se me olvidan los nombres. Entonces sácalo de ti. O sea, Dios desea que nos despojemos de ese viejo hombre. ¿Y qué es ese viejo hombre? Las obras de la carne con sus hechos. Por ahí dice Colosenses 3:9, dice: no mintáis los unos a los otros. O sea, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, si alguien le miente a usted descaradamente, ese es el viejo hombre. La vieja mujer, para que aclaremos la cosa. Pero ¿cómo puede ser tan mentiroso, hermano? No le diga ni hermano, primo, ni pa' primo alcanza. Pero ¿cómo puede ser tan mentiroso usted? Si lo estoy pillando en la mentira vivita. Y sigue mintiendo. Ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Los jóvenes no se escapan, ¿eh? Cuando digo viejo hombre, vieja mujer, igual ustedes tienen un viejo hombre, vieja mujer. Y los jóvenes dicen: mire, los ancianos cómo andan. No. Aclaro eso porque algunos jóvenes me miran como que no es para mí esto, no es para mí. Ahora, aquí tenemos algunas características, por supuesto, de los que caminan en la carne. Nosotros sabemos que algo está mal allá afuera. Y vemos al mundo como camina y lógicamente nos damos cuenta que el mundo va a una decadencia terrible y cada vez es peor. Pero también nos damos cuenta que la iglesia no está funcionando como debería. La iglesia debería ser un lugar en donde la gente viene y es restaurada una comunión con Dios, es libertada, es sanada, es donde recibe la palabra de Dios y tiene la fe y la confianza en el Señor. Entonces nosotros conocemos por la palabra de Dios que los enfermos deben ser sanados. ¿Cuántos creen eso? Los demonios deben ser echados fuera. Multitudes de necesitados, de hombres y mujeres, deben encontrarse con Dios. Pero nosotros sabemos que ese poder está tristemente faltando en la iglesia de este siglo. Yo no salgo mucho a otras iglesias, solamente cuando me invitan a predicar, pero a veces he tenido que ir a algunos eventos y algunas cosas. Y a uno le da tristeza, hermano. Si ya consideramos nosotros que estamos muertos, nosotros, imagínate, los otros ya están ya enterrados ya. O sea, queremos saber por qué esto está ocurriendo. Y nos estamos preguntando de una u otra forma, y muy seria, hermano, estoy hablando muy seriamente. Queremos saber para qué o cómo podemos hacer, cómo podemos aplicar estas cosas que Dios nos habla a través de su palabra a nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que toda la obra de la carne o estas cosas de la carne en nuestra vida son las que impiden que el poder de Dios fluya a través de esa vasija. Ya sea que esta vasija seas tú o yo o aquellos a quienes Él habló antes, pero no está fluyendo ese poder. Y esto es lo mismo para todo. Primero que todo, hermano querido, lo que vemos hoy día es el orgullo. Orgullo. Somos orgullosos. Todos tenemos orgullo. Solo tiene que sacar el tiempo de cuánto rato pasa en el espejo. Ese es el primer indicio para saber si somos orgullosos o no. Y ahí está el esposo, la esposa. Terminaste, ya, apúrate, le voy a ocupar el baño. Espérate que me estoy peinando y no tiene, mire cómo es la cuestión. Se me escapó. Esto es lo mismo para todos. El orgullo. Ahora, ¿qué es lo que es el orgullo? El orgullo es un espíritu independiente. Un espíritu independiente. Se cree importante. ¿Me está escuchando? Esto es orgullo.
orgullo excesivo, una autoestima muy elevada, una altivez, una soberbia. Ahora, tú puedes ver mucho de esto en el corazón de aquellos que usan mucho la publicidad. Yo anduve en el camino también un poco de eso, de la publicidad. Pero no hay nadie bueno para Dios en realidad. Solo Jesús es bueno. Así que solamente cuando yo me someto en las manos de Dios, ese Dios todopoderoso, desde el Espíritu Santo, y dejo que el Espíritu Santo pueda obrar y Cristo fluya a través de mí, entonces ese orgullo se va, se elimina. Pero cuando miramos algunos de los avisos publicitarios, la exaltación humana está fuera de control. Hoy con las redes sociales se realiza más, o se realza más al hombre que a Dios mismo. Se entiende que se debe presentar al predicador o a quien trae la palabra de Dios, y que de alguna manera Dios utilice ese hombre para bendecir a los hombres, y eso se entiende, se comprende. Pero si Dios obró, si Dios sanó y Dios hizo un milagro a través de esos vasos, después que lo hayan contado 2 o 3 veces, hermano querido, ya es suficiente, córtenla. La gente que está escuchando aquello que hace la publicidad, la gente será guiada a creer que el hombre mismo lo hizo, cuando en realidad solo Cristo pudo hacerlo. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda hacer milagros, solo Dios los hace. Somos los instrumentos de los cuales necesitamos estar limpios para que fluya el Señor. Ahora, segundo, tenemos el amor por ser alabados, ¿no? ¿A quién no le gusta ser alabado? ¡Ay, que canta lindo, hermano! ¡Ay, que toca bonito usted, hermano! ¿Cómo predica usted, mi hermano? ¿Cómo lo usa el Señor? ¡Ay, ay, ay, hermano! Ahora, si tú lo ignoras, entonces se irán a otro lado. O si tú ignoras a ese tipo de personas, se van a ir a otro lado donde sí le hagan notar, o sea, donde los reciban como ellos quieren que los reciban, o los traten como ellos quieren que los traten. Van a decir que no los amas porque no te fijas en ellos nunca. En una oportunidad, algunos recordarán cuando teníamos 2 cultos, ¿se recuerdan? No recuerdo qué año fue, en realidad ya me pierdo, 2003, 2004, 2005, ya ni me acuerdo. Teníamos 2 cultos en Barros Arana y luego en el cine. No sé si era el cine primero o Barros Arana, pero la cosa es que ese era el asunto. El asunto es que teníamos 2 cultos, uno en la mañana, otro en la tarde. Y en una oportunidad, en el culto de la mañana, fuimos a predicar al culto y estaba lleno el lugar. Y había un hermano en la primera fila, habían varios en realidad, pero lo noté muy entusiasmado, contento, alabando al Señor. Y poco a poco, a medida que pasó el culto, como que fue bajando el nivel de adoración, de alabanza, y como que se fue diluyendo. Ok, me pareció raro, pero no. Terminó el culto y después en la tarde volvimos al otro culto. Y en el de la tarde voy entrando a la iglesia y está en la última banca. En la última banca. Me pareció extraño. Si en la mañana había estado en la primera banca, porque estaba en la tarde en la última banca. Es extraño verlo, usted me entiende, que se sienta en las primeras sillas y un día lo veo sentado en la última, o viceversa. Me alegraré si se cambia más adelante. Ahora, si se cambia más atrás, me preocuparé. Entonces el punto es que lo encuentro sentado en la última banca y me acerqué y él estaba resentido. Y él me dijo que yo no lo había saludado en la mañana. Estando en la primera fila, usted no me saludó. ¿Y sabe lo que le dije? Pero hombre, así se lo dije. Oye, hombre, yo soy el que debería estar resentido. Habían 300 personas más, pero yo soy uno solo. Y tú no me diste la mano a mí. Yo debería estar resentido. ¿Sabes, hermano querido? El poder de Dios nunca puede fluir a través de esas niñerías.
eso impide que Dios pueda fluir. Tanto como la lujuria, tanto como el pecado, esa familiaridad con el sexo opuesto que muchos tienen, o conducirse a acciones no santas. Y eso no puede ser. Eso no puede estar en la vasija por la cual el Señor va a fluir, o a través de la cual el Señor fluirá. La deshonestidad, el engaño, ese engaño encubridor, siempre aparentando una imagen que no es, algo no verdadero, la exageración, eso también es egoísmo. El amor al dinero, amor a lo fácil, la flojera. Déjame decirte un montón de cosas en esto. Y finalmente, la formalidad. Todo eso trae muerte espiritual, falta de compasión por las almas, por la iglesia, sequedad, indiferencia. Todo eso comienza a socavar todo lo que Dios quiere hacer. Todo esto produce en tu vida una falta de poder de Dios. Y aquí vemos que la respuesta a esto es simple, muy simple. Pablo dice a los Efesios capítulo 4 versículo 24: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe, hermano querido? Las características del nuevo hombre son la misma naturaleza de Cristo. La verdadera santidad de Dios, el amor. Tenemos todo un capítulo, hermano querido, allí en el libro de Corintios capítulo 13, en donde habla acerca de estas características del nuevo hombre, del hombre según Dios. Hay gozo, hay paz, hay júbilo, hay deleite, hay quietud, hay descanso, hay contentamiento, hay mansedumbre. Es apacible, controlado, humilde, paciencia, es indulgente, que espera, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene templanza. Tal vida de santidad es el plan y es el propósito de Dios para cada creyente, sin las cuales no puede venir el poder de Dios, no puede venir el poder de lo alto a nuestras vidas. Sin santidad no podemos ver a Dios. Sin santidad mucho menos podremos ser usados por Dios. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos que debemos seguir el modelo de Cristo. Él es el ejemplo perfecto para lo que Dios pueda hacer a través de nosotros. El modelo no es un predicador, no es un ministro, no es el importante, no es el grupo tanto. No, el modelo es Cristo. Por eso Él dice: miradme a mí, todos los términos de la tierra, y seréis salvos. Esto es lo que debemos entender hoy día. Nuestro modelo no es el hermano, no es el amigo, no es el compadre, es Cristo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ser usado por Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Luchamos cada día con este viejo hombre, la vieja mujer. Nuestros pensamientos muchas veces están distorsionados. Nuestros deseos o anhelos están desenfocados. Y el único que puede ayudarnos aquí es el Espíritu Santo. El único que puede trabajar en nuestra vida, si le damos el permiso, es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar nuestro corazón y nuestra vida es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano querido,
Eso es lo que necesitas hoy. Que el Espíritu de Dios fluya en tu vida, que te gobierne, que te dirija, que cambie tu mente y que tú puedas tener la mente de Cristo, y más aún, que tú puedas anhelar y desear caminar como Cristo anduvo y hacer las obras que Él hizo. Me encanta cuando Jesús dice: mayores obras que estas haréis. Pero no puedo aislar esa frase de todo lo que Él ha dicho. Él dice que nosotros necesitamos entonces ser llenos del Espíritu, tener su mente. Pablo dice por allí a los Corintios que todos hablemos una misma cosa, que pensemos una misma cosa, que sintamos una misma cosa. Y eso no puede ser por un acuerdo que nosotros tomemos o una decisión en común. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo anhelo. Ese Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, nos llevará a unificarnos de tal manera que pensemos una misma cosa. Y cuando Dios comience a obrar a través de tu vida, a través de mi vida, nos gozaremos, porque sabemos que no eres tú ni soy yo, sino es Dios a través de nosotros. Y la iglesia comenzará a crecer, y la iglesia comenzará a impactar esta ciudad, porque Dios estará obrando a través de esta iglesia. Y no importa cómo se llame el instrumento, no importa qué nombre tenga o qué apellido tenga, sino que sencillamente diremos: Dios está obrando en esta iglesia, Dios está moviendo en esta iglesia, Dios está salvando, Dios está restaurando, Dios está sanando, Dios está libertando, Dios está obrando a través de su iglesia. El poder de Dios se moverá y el Espíritu nos llevará a hacer su voluntad. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Y con el Espíritu Santo fluyendo en nosotros podremos expulsar a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a esos deseos pecaminosos, y lucharemos, y más aún resistiremos al diablo y no le daremos lugar a él en ningún momento. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.